block. Miren esto que está marcado acá. Ok. Esta zona que está aquí en esta parte, vamos a irnos a temporalidad de 1 hora. Y veamos todo esto que tiene. Miren, si nosotros nos damos cuenta, el mercado venía con una estructura bajista. Ok. Obviamente ya estamos en un cambio estructural desde toda esta zona hacia ventas. Ok. Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros marcado principalmente acá? Máximos y mínimos. Ok. Máximo, mínimo. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Al final de cuentas, tengo un pullback y tengo la continuación a la baja. Ok, pero ¿por qué reacciona en esta parte? Si nosotros nos damos cuenta y marcamos esta zona, veo aquí en esta parte que tenemos bajos más bajos que el anterior. Miren, continuando con esta estructura, tenemos un máximo, tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos un mínimo, tenemos un máximo, tenemos un mínimo. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Al final de cuentas, lo que nosotros tenemos aquí, estas mechas que nosotros ya sabemos qué significan, que es la toma de liquidez de estos máximos. Y tenemos una confirmación aquí también de toma de liquidez. Ok. Aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Aquí el mercado nos engaña un poco y nos quiere hacer una estructura al alza. Porque ya no sería una estructura al alza, simple y sencillamente porque este alto más alto, bueno, este alto no fue más alto que el anterior. Así que al final de cuentas eso nos termina indicando que nosotros podemos tener un cambio estructural a la baja. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, en esta parte tenemos un movimiento bastante fuerte a la baja y esta zona al final de cuentas era un bloque de órdenes. Ok, en 1 hora nosotros podemos marcar bien el bloque. Déjenme lo marco bien. Y todo este es nuestro bloque de órdenes. Ok, ¿qué es lo que hace el mercado a final de cuentas? El mercado viene, hace una manipulación en este high. El mercado viene desde el mínimo, hace una manipulación a este high, hace un pequeño pullback, nos quiere engañar que se va a seguir yendo a compras, pero al final de cuentas no llega a pasar este high. Tenemos otro pullback, ok, otro movimiento a la baja, y al final de cuentas esto que tenemos acá es un movimiento a la baja, máximo, mínimo, máximo más bajo, mínimo más bajo, máximo más bajo al final de cuentas. Ok, denme un segundo. Ok, estamos ahí. Y al final de cuentas lo que nosotros vamos a estar empezando a buscar sería ventas, órdenes en venta. Ahora, ¿qué es lo que sucedió aquí en esta parte? Déjenme borrar esta zona. Ya al final de cuentas tenemos un movimiento a la baja y tenemos este bloque de órdenes marcado. Si nosotros trazamos un Fibonacci, ok, y empezamos a buscar órdenes en compra aquí, desde este punto, al final de cuentas vamos a ver que viene a respetar el nivel 85%. ¿Por qué tal vez nos haya sacado en stop loss o por qué tal vez hayamos perdido aquí o por qué algunas personas también hayan tomado esta entrada? Porque al final de cuentas este bloque de órdenes es bastante interesante. Lo que muchos no se dan cuenta o no se dieron cuenta, al final de cuentas, vaya la redundancia, es que desde este máximo, ok, hasta este mínimo, todo esto es un fractal, ok. Ahora, ¿qué tenemos en esta parte de los fractales? Al final de cuentas, recordemos que nosotros tenemos un mínimo, un máximo, y tenemos una zona premium y una zona de oferta. Ok, ¿cuál es mi zona premium? Esta es mi zona premium. ¿Dónde qué? Donde voy a empezar a buscar órdenes en ventas. ¿Dónde voy a empezar a buscar órdenes en ventas? A partir de el 50% de mi fractal. Mínimo, máximo, ese es mi fractal. Busco ventas arriba del 50% y busco compras por debajo del 50%. Ahora, como les acabo de decir, yo tengo esta estructura. Máximo,
mínimo, máximo más bajo, mínimo más bajo que el anterior y un máximo más bajo que el anterior. Ya con esto yo pude haber empezado a buscar órdenes en venta en esta zona, donde simple y sencillamente en este bloque de órdenes al 50%. Si se dan cuenta, yo no estoy marcando la vela hasta arriba porque ese no es mi bloque como tal 100%, sino que mi bloque inicia desde esta vela. ¿Ok? Marcamos el 50%. Y aquí sí, basándonos en el rompimiento de estructura que había tenido o el rompimiento de los mínimos en esta zona. Miren esto como rompe. Este es el mínimo, rompe el mínimo y nos indica la estructura a la baja. Tengo una zona premium, tengo una zona de discount. Al final de cuentas voy a empezar a buscar ventas en esta área. ¿Ok? Ahora, recordemos que cuando yo encuentro un bloque o cuando el bloque de órdenes es respetado, y ahí les va un tip, es respetado bastante bien en base a esta metodología. Los bloques de abajo, los bloques de los máximos o los mínimos, dependiendo cómo sea la entrada, si en compras o en ventas, la mayoría de veces va a terminar siendo roto. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo este bloque de órdenes que respetó bastante bien a la reacción, ¿dónde va a ser mi take profit? Al final de cuentas, lo que yo estoy esperando es que a partir de esta fractalidad me haga un impulso más fuerte a la baja. ¿Qué quiere decir? Que el take profit no sea solamente en esta zona, sino que sea en la zona de mínimos. ¿Y dónde sería mi take profit? Hasta esta zona. ¿Para qué? Para al final de cuentas continuar con la fractalidad de este rango. ¿Ok? ¿Dónde podría ser el precio un descuento? En los bloques de órdenes más cercanos. Ahora aquí vamos a pasar a lo que es un mitigation block. Miren cómo reacciona prácticamente a la perfección y continúa con su estructura a la baja. Ok, vamos a quitar esta parte. Vamos a quitar esta parte también. Vamos a quitar esta parte. Así que, ¿de cuántos pips sería mi take profit? Yo buscaría mi take profit hasta el mínimo de esta zona. ¿Por qué buscaría mi mínimo a partir de esa zona? Recordemos que en la parte de los máximos, como lo vemos todo acá, nosotros tenemos liquidez en el mercado. ¿Liquidez que qué? Que el precio viene a manipular con estos máximos, como lo vieron acá. Y tenemos liquidez en los mínimos. En los mínimos que qué? Que el precio al final de cuentas viene a manipular para sacar todas las órdenes en venta, todas las órdenes programadas de sell stop o de buy stop que estaban, o de buy limit que estaban activadas en esa área. ¿Ok? Déjame quitar esto. Ahora, pasemos a esta parte de acá. Ya entendimos cómo tomar la estructura, ya entendimos cómo ver. Miren, aquí lo que estamos viendo simple y sencillamente es dirección, ¿ok? Dirección en el precio, manipulación de los high. Estamos viendo la parte de la liquidez que se encuentra en este precio, en este activo. Y estamos viendo cómo tomar una orden por bloque de órdenes y por fractalidad, ¿ok? Estamos viendo también en qué zonas yo debo salir de mis operaciones. Y estoy viendo qué más se puede dar a partir de eso. Al final de cuentas estoy aprendiendo el dónde puedo salir yo, el qué sucederá o el qué puede suceder, por así decirlo, no 100%, pero tener un poco más de proyección al momento de estar operando. Esto, si se dan cuenta, se dio prácticamente en Nueva York a las 10 de la mañana, hora Nueva York, que serían las 8 de la mañana, hora México aproximadamente. Y después lo que tuvimos el día de hoy en esta zona. Miren, vamos a ver por acá. Esperen que no. No. Ok. Y después lo que tenemos en esta zona, miren esto. Esta zona de aquí, o este bloque de órdenes que está aquí, no quiere decir que cuando ya lo rompió, deje de ser funcional o deje de servir.
al final de cuentas, miren esto. Cuando yo tengo una zona de mitigation block, miren, vamos a marcarlo. Déjenme borrarlo acá. Esto aplica para los dos lados. Tengo un mínimo, tengo un máximo y de repente empiezo a tener una estructura a la baja. Ok. ¿Qué sucede en esta zona? Yo puedo marcar, recordemos que en esta área yo tengo bloques de órdenes. ¿Qué pasa cuando este bloque de órdenes no es respetado para compras? Ok, ¿qué pasa cuando este bloque de órdenes es roto a la baja? Y aquí yo lo que puedo aprovechar simple y sencillamente es el pullback que va a dar ese activo y obviamente empezar a aprovecharlo. Ok, esta zona de acá es un bloque de órdenes que yo tengo marcado en esta área. Lo que el precio hace simple y sencillamente mínimo, máximo, más bajo, rompimiento del bloque de órdenes, el pullback donde lo va a hacer, obviamente a la zona donde yo tenga mayor probabilidad, en los bloques de órdenes de este activo. Ok, tengo el rompimiento bastante fuerte, como lo ven aquí, rompimiento bastante fuerte, tengo el pullback en esta área y tengo nuevamente el movimiento a la baja. Esto que estamos acá es un mitigation block que yo puedo aprovechar. También hay bearish block, bullish block, pero son los más normales. Hay un breaker block, que es un bloque de órdenes en rompimiento. Y tengo este mitigation block también. Ok, hay otra parte también donde... Déjenme ver acá esta parte. Hay otras entradas donde el precio viene, hace esta parte de acá. Empieza a manipular estos bloques. Miren, lo voy a dibujar acá. De repente viene, de repente muchos dirán, bueno, pues voy a tomar la venta aquí. El mercado viene, hace otra entrada y después lo que hace es venir a romper esta zona, retestear ¿dónde? En el mismo bloque de órdenes que estaba marcado acá y ahí de nuevo tomar un impulso al alza. Estos patrones también son muy normales, también son muy ocurridos en la parte del mercado. Muchos empiezan a tomar ventas aquí, los sacan stop loss, de repente quieren seguir buscando ventas y de repente la mente de órdenes que se invalidó pero que sigue existiendo en esa parte y aquí obviamente muy probablemente voy a encontrar otro bloque de órdenes. Esto también se puede considerar un mitigation block, al final de cuentas viene a ser roto en esta parte, viene a ser roto en esta parte y respetado en la tercera ocasión o en la segunda ocasión. Entonces también se puede considerar un mitigation block. Obviamente es dependiendo cómo se vayan dando las entradas, se vaya dando el movimiento en el mercado. Pero al final de cuentas ustedes ya tienen un poco más de noción en esto. Si nos damos cuenta, en esta parte de acá, yo tengo el bloque de órdenes, tengo el rompimiento a la baja bastante fuerte. Y si se dan cuenta, en esta parte de acá, tengo lo que es un vacío de liquidez. Miren esto. Ya entrando en el otro tema. Como estoy grabando pantalla y aparte estoy compartiendo pantalla en Discord, como que medio se traba un poco. Incluso está caliente la Mac. Tengo que checar esa parte. Bueno, una vez entendido esta parte, voy a quitar esto de acá. Alexandro, hermano, buenas noches. ¿Qué hice, hermano? Una consulta, ¿la clase es grabada o no? Sí, hermano, lo estoy grabando. Ah, ok, chévere, gracias. Y hermano de uno. Ok. Miren, ahora vamos con el tema de imbalances. Un imbalance simple y sencillamente, o un vacío de liquidez. Bueno, hoy vamos a ver vacíos de liquidez. Un imbalance lo vemos mañana que tenemos clase. Un vacío de liquidez ocurre por lo siguiente. Miren, voy a dibujarlo acá. Yo tengo velas, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una estructura a la baja. Y el mercado lo que hace es que cuando ustedes ven el precio, nunca deja velas sin rellenar. Por ejemplo, tengo este
movimiento a la baja, movimiento a la baja, movimiento a la baja, movimiento a la baja, y de repente tengo todo este pullback que viene prácticamente al 100% de las velas. Esto quiere decir que ya no hay un vacío de liquidez. Un vacío de liquidez es cuando hay una vela bastante fuerte y de repente deja ya sea un gap, que es una vela después, y deja este gap, que significa una parte vacía en el mercado, que en algún momento tiene que venir a rellenar. ¿Para qué? Para que el mercado esté balanceado. Y también tengo esta parte de acá, por ejemplo, tengo estas dos zonas, tengo estas dos velas, y de repente, ¿qué es lo que sucede? Tengo nuevamente otra vela a la baja. Ok. Y ahora lo que sucede es que tengo todo este impulso al alza. Ok. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? En esta parte de acá, esta vela que va a estar marcada en esta zona, ok, este rectangulito que yo voy a marcar no fue rellenado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? No hay más velas, no hay una vela que haya venido a esta zona, ninguna mecha, nada que haya venido a esa zona. Incluso en la parte de las ventas era mi última vela. ¿Ok? Al final de cuentas nunca fue rellenada. Esta zona que está marcada en esta parte, incluso lo voy a dibujar por acá. Ok, este vacío de liquidez que yo tengo en el precio, en algún momento esta vela viene cayendo, cayendo, cayendo. En algún momento va a tener que venir a ser rellenada, activando el bloque de órdenes y activando el vacío de liquidez. Que significa que esta vela, como nunca fue tocada, en algún momento tiene que ser rellenada. ¿Para qué? Para obviamente tener todo este movimiento a la baja. ¿Qué es lo que uno como trader busca? Los movimientos grandes. Uno no busca movimientos pequeñitos, pulso, a la baja o al alza. Ok, ahora vamos a explicar esta parte. Ya les quedó un poco más claro que cuando yo no tengo una vela rellenada, o cuando yo tengo un espacio que no ha sido rellenado por ninguna vela o por ninguna mecha, tengo un vacío de liquidez. Ahora, si yo me doy cuenta, lo que estoy aplicando acá es lo mismo que voy a aplicar en esta zona. Tengo un mínimo, tengo un máximo, tengo este movimiento de máximos. Esta es mi zona de máximos, ¿ok? Pero hay algo raro aquí, algo que falta. Si yo marco desde mi última vela a mi zona de máximos, todo este espacio que está marcado, no hay ninguna sola vela en esta parte de aquí, no hay ninguna sola mecha hasta esta zona, no, esto obviamente no. No tengo ninguna vela aquí, no tengo ninguna mecha. Y esta vela que les acabo de decir, esto dirán, oye, pero ¿por qué no viene hasta esta zona? Porque en esta zona que ustedes me podrían decir, hay estas velas. ¿Ok? Y en esta parte de acá, que es en donde yo estoy buscando, yo voy a buscar solamente lo más cercano. Esta zona de aquí no hay velas y esta zona de acá no hay una vela. Esto es un vacío de liquidez. Hay varios tipos, obviamente no vamos a ver todos en este momento. Pero esta zona de acá yo la puedo marcar y puedo decir, oye, ¿sabes qué? Al final de cuentas lo que estoy teniendo en esta parte de acá es un vacío de liquidez. Que en algún momento puede venir a ser rellenado de la siguiente manera. Hay de dos. Una, que el mercado acumule bastante fuerte en esta zona, venga a manipular los mínimos, venga a manipular un poco los máximos, pueda hacer un pullback a esta zona y nuevamente continúe con toda esta expansión. O lo otro, y lo que hizo prácticamente el mercado hoy, fue que vino exactamente a rellenar el 100% de este imbalance, o de este vacío de liquidez, y lo que hizo simple y sencillamente fue activar las órdenes para venta. ¿Ok? Y eso prácticamente es como si se ve un vacío de liquidez. Ustedes pueden ver el mismo ejemplo en esta parte que acá, una vela que nunca ha sido rellenada, esta zona de acá que nunca ha sido rellenada, viene una vela con mucho impulso a rellenar el 50% o el 100%, y luego tengo todo el impulso a la baja. Ok, prácticamente eso es un vacío de liquidez. Hay otras zonas también en compras, por ejemplo esta zona de acá, miren esto. Esta zona que nosotros tenemos marcado aquí, al final de cuentas es un gap.
¿ok? Este gap que yo tengo aquí, ¿qué significa? Que al final de cuentas tengo una vela, esta vela que está aquí vino a rellenar ese vacío o ese gap. Y después vino, tomó fuerza y nuevamente continuó con su estructura al alza. Pero al final de cuentas el mercado tiene que estar balanceado. No puede haber imbalances o no puede haber vacíos donde el mercado no haya tomado el precio o tomado el activo. ¿Ok? Entonces así es como se manejan la parte de los vacíos de liquidez, la parte de los imbalances y la parte de los gap. Lo vamos a ver en otra clase, pero solo para que les quede claro cómo tomar las entradas que nosotros tenemos muy seguido es la manipulación de los high. Recuerda que no importa que tengas 1, 2, 3, 4, 5 stop loss seguidos. Al final de cuentas lo que importa es que no te rindas en este mundo, que continúes, que tu estrategia la respetes también. Obviamente hay muchos factores que ocurren día a día en las zonas operativas. De repente uno es un ser humano y al final de cuentas va a tener errores de vez en cuando. Va a haber una entrada que digas, oye, ya tengo esta entrada con esta perspectiva, pero ahora está haciendo otro movimiento el mercado, que yo tengo otra estrategia para esto, y de repente vas a variar, y obviamente por variar o por desconfiar de alguna entrada, o por desconfiarte del trade que estás viendo, que habías visto antes, pero por querer tomar otro, al final de cuentas terminamos perdiendo, o terminamos saliendo en stop loss. Lo que más importa es no desesperarse uno en el camino. Puedes tener 1, 2, 3, 4, 5, 10 stop loss, pero al final de cuentas, si uno se desespera, se frustra, se enoja, dice no, le echa la culpa a tal liquidez, y posteriormente se están grabando otras clases también para seguirlas subiendo y que ustedes sigan teniendo material, ¿no? Entonces, nada amigos, espero que les haya gustado, nos vemos en la siguiente clase.